Bueno, para el primer ejercicio nos piden calcular la tensión eficaz del ruido a la salida del circuito. Pero el circuito, viendo las capacitancias que tiene, uno puede darse cuenta que el circuito es un pasabandas. Es decir, que en frecuencias bajas la señal de salida está atenuada porque la señal de entrada no está acoplada y en frecuencias altas la señal está en corto a tierra. Entonces hay una banda media de interés en el cual se va a trabajar el circuito. Y ahí es donde vamos a encontrar el ruido eficaz a la salida. Entonces, lo que se hace es encontrar la densidad espectral y a esa densidad espectral se le saca raíz. Entonces se toman las fuentes de ruido que hay por medio de las ganancias A1 y A2 que que se escogen estratégicamente en esos dos puntos donde se ubican todas las fuentes de ruido del circuito para ver su conversión del ruido a la salida. De cada fuente, eh, pues cada aporte de ahí se obtiene la densidad espectral total y luego se le saca la raíz. Por medio del DC, obtenemos los parámetros de GM y Rho del transistor. Y para hacer el DC se plantea la corriente del transistor, la cual va a depender del voltaje del gate y se puede encontrar con un divisor de tensión BDD y el BD se deja expresar en términos de BDD y la corriente por la resistencia RD. Luego se puede despejar el valor de la corriente y con ese valor de la corriente se puede hallar Rho y GM. Y de ahí se puede hacer el cálculo de la densidad del ruido a la salida y posterior a eso se le saca raíz y se obtiene el valor eficaz. Para el segundo punto, nos piden hallar la SNR y pues para eso necesitamos hallar la potencia de la señal a la salida y la densidad espectral de la potencia del ruido a la salida. ¿Sí? Entonces, para hallar la potencia de la señal a la salida, tenemos que hallar, es necesario hallar la ganancia en lazo cerrado del circuito, que es el ACL. Y luego de hallar ACL, hallamos A1, A2 y A3, los cuales pues están ubicados estratégicamente pues, a partir de las fuentes de ruido. Y una vez hecho eso, sacamos la densidad espectral del ruido, esa vendría a ser la densidad espectral del ruido a la salida, pero como necesitamos también la señal, allá la SNR, también necesitamos la señal del ruido a la entrada, que pues la podemos tomar a partir de la ganancia en lazo cerrado al cuadrado, que es la ganancia pues de la señal a la entrada, y eso multiplicado pues por la fuente de entrada al cuadrado sobre 2. ¿Eso por qué? Pues porque es básicamente lo que estamos hallando es amplitud al cuadrado sobre 2, que es potencia, ¿sí? Esto pues bueno, aquí sería 10 logaritmo de eso. Y eso aquí en realidad nos da 74.79 dB. Para el cuarto punto, nos piden calcular la tensión eficaz del ruido referido a la entrada. Para eso, pues encontramos el ruido a la salida y se divide en la ganancia. En ese caso, la ganancia, pues al cuadrado, porque estamos hablando de densidades espectrales. Con eso ya obtenemos la densidad espectral del ruido a la entrada. Entonces luego se le saca la raíz a esa densidad para obtener la tensión eficaz de ruido a la entrada.
Para ello también pues necesitamos la densidad espectral del ruido a la salida, la cual la encontramos mediante las ganancias A1 y A2, los cuales nos permiten ver los aportes del ruido y con ello podemos hallar la densidad del ruido a la salida. Sin embargo, pues también es necesario hallar la ganancia AB, que sería la ganancia del circuito de la entrada a la salida. Y lo llamo mediante el modelo en pequeña señal del circuito y ya pues después podemos dividirlo para hallar pues la densidad espectral del ruido referida a la entrada y pues a eso pues se le saca la raíz y con eso nos hallaríamos este valor.